pues hemos visto, con el que siempre hemos trabajado, es un tipo de buscador, pero resulta que ese Google no es un buscador académico, porque no toda la información que encontramos en ese Google eh, ha sido creada en instituciones, en colegios, en universidades y todo este tipo de cosas que tienen que ver solamente con la parte de academia e investigación. Entonces, resulta que hay ciertos buscadores que son gratis, hay otros por los que nos toca pagar para obtener información que nosotros pues necesitemos. De pronto ustedes cuando estuvieron haciendo como el marco teórico necesitaban información para su proyecto de grado y en muchas ocasiones como que no la podían encontrar o lo que lo encontraban pues debían como pagar, les aparecía solamente como un resumen, una introducción, pero pues no todo el artículo, todo el documento. Entonces, hay unos buscadores que son gratis y a ustedes les va a servir mucho para realizar su proyecto, porque allí van a poder encontrar pues la mayoría de información que estén buscando de una manera completa y gratis. Entonces, yo por acá tengo unos links, les voy a ahorita explicar cómo ustedes pueden utilizar esos links que les voy a aquí. Estos buscadores para obtener información para su proyecto. Entonces les voy a mostrar cómo funcionan y todo este tipo de cosas. Simplemente la dirección que tengo ahí en la diapositiva la copio y la pego aquí en el buscador, pues cualquiera que ustedes elijan. Y entonces ahí de una me va a abrir donde yo voy a buscar la información que yo necesito. Como pueden ver, este es un Google, pero este Google se llama Escolar. Y ese escolar hace referencia a que toda la información que yo encuentre ahí va a ser información de investigaciones, libros, información que sí es comprobada y verificada y no como en el otro Google, que es información que cualquier persona puede subir y puede ser que lo que esa persona me esté diciendo no sea verdad. En cambio, en este Google académico, todo lo que yo voy a encontrar ahí de información me va a servir porque es verídica, o sea, ya lo han hecho en campo, han hecho, por ejemplo, como ustedes han hecho los trabajos de tesis, algunos que ya han hecho mediciones, que han ido a los ingenios a tomar tiempos y todo lo que han hecho. Bueno, entonces estas personas exactamente han hecho eso mismo, han ido a tomar información en campo, en las empresas o donde hayan hecho su trabajo y ya lo tienen como tal aquí en esta base de datos. Entonces, por ejemplo, yo aquí voy a dar algún Pensé que me iba concepto, a hacer más, mucha falta, ¿no? entonces en ese concepto que voy a dar, yo tengo por aquí algo que busque de procesos de producción industrial, que es como lo que ustedes ven y lo que tienen incluido en casi siempre en sus trabajos. Entonces, miren que toda la información que sale aquí, por ejemplo, aquí me dice que es un PDF. Este PDF es de una revista científica, donde alguien hizo una investigación de procesos industriales. Entonces yo me puedo meter allí, yo la puedo descargar y dejarla guardada en mi computador sin ningún problema. Por acá me habla que tiene libros, entonces aquí, por ejemplo, en estos libros, en algunos casos me va a aparecer parte que puedo tomar del libro. Miren que ahí aparece en la parte del libro. No lo puedo descargar, pero sí puedo copiar de ahí como la información que yo necesite, así me toque transcribirla, pero me va a dejar ver ciertos libros. Lo mismo por acá hay otro libro. Entonces, ustedes cuando necesiten cualquier información, por ejemplo, de sus tesis que tengan que buscar para ese marco teórico, lo pueden hacer por medio de este buscador de Google. Ahí van a encontrar muy buena información que les va a servir para incluirla dentro de su trabajo. Otro de los buscadores que yo tengo por aquí es donde hay puras revistas electrónicas de investigaciones. Entonces hago lo mismo. Voy y la pego allí, le digo ir y ahí me abre la revista y también hago lo mismo. Por este buscador puedo dar palabras claves, entonces ahí puedo poner, vamos a poner producción industrial, a ver qué hay de eso. Yo ahí le di producción industrial, resulta que allí me salen muchos artículos donde han trabajado la producción industrial en diferentes países, de diferentes maneras, con diferentes metodologías. En este caso, yo
Si requiere una información muy detallada, yo puedo utilizar algo que se llama filtros. Entonces yo puedo decir, no, yo necesito un artículo, pero que sea un artículo que no sea tan viejo. Voy a escoger un artículo que sea del 2011. Entonces yo elijo ahí 2011 y por acá abajo le doy donde digo aplicar filtros. Entonces, luego de ahí, toda la información que me va a mostrar de ahora en adelante, todos esos artículos van a ser artículos que sean del 2011, todos los que escribieron en el 2011. Después yo digo, no, pues realmente necesito que todos me salgan en español porque hay unos que salen en inglés y en portugués y yo pues obviamente no manejo el tema, el idioma, perdón. Entonces, ¿qué hago? Otra vez filtro y aquí solo me van a aparecer artículos del 2011 donde los han escrito solamente en español. Por ejemplo, yo digo, no, yo quiero solamente ver los que estén en Colombia. Vamos a ver si en Colombia escribieron artículos en el 2011 que tengan que ver con el tema de producción y en español. Miren que aquí han escrito varios artículos que tienen que ver con el tema de producción industrial en el país, en nuestro país. Entonces ustedes así van a ir como filtrando y buscando la información que realmente necesitan y no que les salga mucha información que tal vez no sea de su interés, porque muchas de las ocasiones buscamos algunos textos y cuando vamos a ver, pues no es lo que realmente nosotros necesitamos. Y aquí también mire que sale el PDF y yo me puedo meter por allí y me da la opción de descargar. Entonces yo ahí puedo descargar el PDF o si lo quiero imprimir, pues imprimirlo, pero entonces voy a tener la opción de tener todo el documento completo para lo que yo necesite sacar. Y les voy a mostrar otro más. Ya ustedes después tendrán que hacer como esta actividad en su casa a medida de que vayan buscando información que necesiten para sus trabajos de grado. Entonces aquí es lo mismo, aparece yo aquí para buscar, yo ya he buscado producción industrial, entonces lo mismo me meto allí y le doy buscar. Y ahí me salen todos los artículos que tienen que ver con la producción industrial. Y puedo hacer lo mismo que hice en la otra revista de filtrar según la información que yo requiero. Entonces yo puedo, por ejemplo, decir, yo solo quiero artículos que sean en revistas de ingeniería industrial. Y por eso le doy a dar filtrar. Entonces ahí me va a decir qué artículos hicieron en revistas que solamente tienen que ver con la parte de ingeniería industrial. Todo lo de producción, pero acoplado, yéndose por la línea de ingeniería industrial. Entonces ahí me va a salir toda la información y es lo mismo. Si requiero el artículo, entonces me meto allí y puedo descargar el PDF de ese artículo que yo necesito. ¿Entendieron esta parte de esos buscadores? ¿Tienen preguntas? Por favor, si tienen preguntas, háganla que la idea es esa, que si tienen preguntas, todo quede muy claro el día de hoy. ¿Ninguno tiene preguntas? No, profe, sí, no. Bueno. Entonces ahorita ya vamos a ver lo que tiene que ver con normas APA, ya les voy a poner allí. Listo, entonces ya está la parte de las normas APA y esas normas APA, no sé si cuando ustedes hicieron ese anteproyecto tuvieron en cuenta estas normas. Alguien que me diga si las tuvieron en cuenta o en alguna parte sí, pero no todo el documento. Por Profe, ejemplo, pues uno de los requerimientos que pedían en el anteproyecto era pues presentarlo todo con las normas APA, ¿no? listo, y ustedes lo hicieron de esa manera, con las normas y las citas y todo eso, todo eso. O algunas cosas sí y otras no. Ajá, unas cosas sí y otras no. Bueno, listo. Entonces, primero hay que definir qué son esas normas APA. Resulta que esas normas APA se las inventaron unos científicos por allá en una universidad de Estados Unidos con el fin de darle como un sentido y una codificación a un texto que yo escribiera, que todo quedara de la misma manera para que la persona que lo estuviera leyendo pues entendiera de una manera más fácil lo que yo estaba escribiendo. Entonces decidieron pues que fuera algo estructurado con unas reglas, unas normas que se deben cumplir
para que un documento pues quede bien. Entonces, en ese caso, pues está eso de las normas APA, que debe tener ciertas características en el tipo de letra, el tamaño de letra, en el espaciado. Por aquí está como el formato general que debe tener esas normas APA. Como les dije, la universidad tiene una plantilla que uno la descarga por la página de la universidad, igual yo las tengo ahí. Ya cuando empecemos bien a trabajar esto, entonces se las voy a poner en Teams para que ustedes la tengan y con esa plantilla pues vayan trabajando en lo de sus proyectos. Van depositando ahí la información que ya han consultado, la van depositando ahí, y esa plantilla ya tiene como tal el tipo de letra que sea esta Times New Roman en este tamaño, ya tiene las márgenes adecuadas a esto, el tamaño del papel también lo tiene adecuado, o sea, tiene ya como todo adecuado, que en ese caso lo único que nosotros tenemos que hacer es abrir la plantilla y trabajar encima de ella, o sea, ya depositar solo información y no ponemos como tal a cuadrar todo esto, que todo tenga el mismo tipo de letra, que las márgenes, que si los espacios, o sea, ya nada de eso lo vamos a hacer porque la plantilla ya lo tiene. Entonces es una manera como más fácil de trabajar porque ellos en la universidad ya nos codificaron toda esta parte del formato general, de la estructura, y es lo que vamos a hacer nosotros en ese trabajo de ustedes. Y aquí está lo mismo, está como un ejemplo de cómo debe ir las hojas, la paginación y todo este tipo de cosas. Aquí es una portada, cómo debe ir una portada de la manera correcta, cómo debe estar la ubicación, los espacios, entonces para que ustedes lo tengan como muy en cuenta cuando les toque pues hacer esta parte o corregirla en lo que ya tienen hecho, porque pues obviamente ustedes ya han adelantado y tienen ahí hecho, pero entonces ya tendrán que entrar a revisar si lo tienen de esta manera o no. Otra parte importante es esta parte de las abreviaturas. Profe, perdón. Dime. Una pregunta, digamos, por ejemplo, ya ahí en el texto en Word, o sea, leía el otro día en internet, el documento debe de ser alineado a la izquierda o justificado, porque igual forma, en lo que yo leía era que decía que era alineado a la izquierda. Sí, mira, te voy a decir lo siguiente. El texto, según esas normas APAS, si nos vamos a cumplir todo, absolutamente todo, nos dice que debe ser alineado a la izquierda. Pero yo estaba revisando la plantilla de la universidad y en esa plantilla de la universidad no está de esa manera, está justificado. Si yo les recomiendo algo, la verdad es que se trabaje como justificado. A mí esa parte de como alineado, no sé, me parece que queda como no tan organizado. Y creo que en la plantilla igual yo se las voy a mostrar. De la universidad no está de esa manera, sino que está es justificado. Entonces, tenemos que mirar eso. Miramos, si la plantilla de la universidad lo tiene justificado, lo vamos a trabajar justificado. Pero si lo tiene alineado, pues nos toca trabajarlo alineado. Eso ya depende como tal de la universidad, pero entonces tenemos que ver, bueno, aquí estoy revisando la plantilla de la universidad. Y está alineada, pero solamente la primera línea. La primera línea de cada párrafo está alineada a la izquierda. Pero yo les comparto aquí la plantilla. No todo, porque en algunos casos hay una parte donde varias partes del párrafo van alineadas. En este caso solamente la primera lineecita de cada párrafo está alineada. No sé si ahí ya les aparece compartido. Sí, allí aparece. El documento, mira, eso aquí solamente esto está aquí alineado hacia la izquierda, esta parte. Todo lo demás no está como tal alineado. ¿Sí ves? Entonces aquí la aplican es como una sangría, eso se llama sangría, pero todo el texto mira que aparece en formato justificado. ¿Sí ves? Entonces se va a trabajar es como está aquí en esta parte de esta plantilla. Tal cual como lo tienen aquí en esta plantilla, que al inicio mira, de los párrafos principales se encuentra esa alineación, esa sangría, pero no está como tal alineado el texto, no. El texto aparece justificado, pero en la primera línea se le aplica una sangría de unos espacios, de 5 espacios. ¿Listo? Pero entonces yo les voy a enviar esto que está aquí, es la plantilla de la universidad. Incluso acá a los lados tienen
unas explicaciones donde les dice cómo crear la lista, la figura, la tabla de contenido. Aquí les explican como todo para que lo hagan de la manera correcta. Entonces, ustedes lo que hacen es exactamente como depositar aquí, depositan aquí la información y ya luego pues todo esto que está aquí al lado se quita, se borra. Yo les explicaré cómo se puede quitar y borrar para que trabajen aquí donde ya tiene todo. O sea, aquí ya tiene el tamaño de la letra, por ejemplo, dónde debe iniciar, la paginación que debe ir arriba. O sea, simplemente es como depositar la información que ustedes tienen aquí para que les quede de la manera correcta y obviamente ir borrando lo que no se necesita de aquí. Listo, pero entonces van a trabajar con esta que es la plantilla que está en la página de la universidad y es la que la universidad exige para sus proyectos. Entonces, ahí pues ya te respondo esa duda que tenía, simplemente si va todo justificado, pero se deja una sangría. En otros documentos lo piden que sea en esa alineación a la izquierda como mencionabas, pero pues ya vimos que en la universidad no. Simplemente es justificado todo el texto y la primera línea con una sangría de 5 espacios. Listo, Listo, gracias. entonces, bueno, en esta parte de las abreviaturas, entonces aquí ya tenemos como tal unas abreviaturas que se utilizan más que todo cuando nosotros vamos a hacer la tabla de bibliografía, que al final en la tabla de bibliografía pues debemos poner cierta información y por ejemplo si estamos en un capítulo de un libro, entonces pues al final debe ir de esta manera, si es la edición de un libro pues debe estar expresado de esta manera, tal como está esto aquí. De igual forma, yo les voy a explicar a ustedes algo que es un gestor de referencia. Eso es una herramienta de Word y con esa herramienta de Word a mí me va a salir toda la tabla de bibliografías automáticamente, sin yo tener que estar como escribiendo a mano toda la información, no, simplemente como hay una base de datos, yo meto ahí la información, copio y pego la información que tengo de los artículos donde saqué lo que consulté y luego de allí automáticamente pues me voy a Word y me saca esa tabla de bibliografía de acuerdo si es una revista, si es un artículo de un periódico, si es un libro. Dependiendo de cualquier documento que yo haya consultado, pues Word automáticamente me pone la bibliografía en el orden correcto, con las palabras, con estas abreviaciones, sin necesidad de yo manualmente ponerme a sacar esa bibliografía. Y ahorita pues cuando terminemos de explicar, les termine de explicar esto, les voy a explicar cómo funciona. De igual manera hice como un instructivo con pantallazos y un paso a paso para que ustedes lo puedan utilizar. Como les digo, si van a tener dudas respecto a esto, pues a medida que vamos avanzando y ustedes van utilizando esos gestores de referencia, pues así mismo me van preguntando y lo vamos viendo por aquí. Si necesitan compartir pantalla y ustedes ir haciéndolo y yo les voy a dar instrucciones, pues lo hacemos de esa manera cuando ya estemos como tal trabajando en el proyecto de cada uno de ustedes. Listo, entonces en esta parte también de las normas APA, sobre todo en las citas bibliográficas o las referencias, tenemos que tener en cuenta algo muy importante, que yo toda la información que tome de internet debo citar, debo decir de quién es esa información, porque si yo no lo hago, sino que simplemente copio y pego, pues estaría haciendo algo que se llama plagio, y resulta que eso del plagio, eso es un delito porque yo estoy tomando algo que no es mío y lo pongo en mi trabajo como si fuera mío, como si yo fuera el autor, como yo con mis palabras describí eso, esa era mi idea, yo no la copié de ningún lugar, alguien no investigó eso, sino que eso lo investigué yo, y entonces me estoy tomando la información de otra persona como si fuera mío, y como les digo, eso es un delito y tiene implicaciones legales. Muchas veces nosotros hicimos esta parte del plagio porque no sabíamos, no nos enseñaron, entonces desconocíamos que esto no se debía hacer. Se los digo porque a todos nos ha pasado, a todos nos ha pasado esta parte del plagio y más que todo cuando recién ingresamos a la universidad pues no lo sabemos. Aunque hay estudios que dicen que desde el colegio nos debían enseñar todo este tipo de cosas, de cómo citar en normas APA o las INCONTEP, y en muchas de las ocasiones, casi la mayoría, no nos enseñaron que debíamos hacer esto. Entonces nosotros llegamos a la universidad y pues seguimos cometiendo el mismo error, pero es por falta de conocer que se debe
como tal citar toda la información, todo lo que yo copie de internet, pues debo buscar quién lo hizo, en qué año lo publicó y poner eso dentro del documento que yo estoy escribiendo. Entonces, quiero que les quede algo como muy claro cuando se hablen de estos dos términos. Una cosa son citas bibliográficas y otra cosa son referencias bibliográficas. Son cosas totalmente diferentes. Entonces, la primera, cuando me dice citas bibliográficas, me va a hacer referencia tanto al texto que yo copio como a los datos básicos del autor. ¿Cuáles son los datos básicos del autor? Pues que el apellido seguido del año y el número de la página dependiendo del tipo de cita. Eso es una cita bibliográfica. El texto, la información que yo copio y pego de internet a mi documento con la información básica de la persona que escribió eso. Una referencia bibliográfica ya es la tabla de bibliografía que se ubica al final de mi documento y es el conjunto de todos los datos que tiene la información de donde yo tomé lo que necesitaba. Donde yo, por ejemplo, investigué y era un artículo científico, entonces son todos los datos de ese artículo científico donde yo tomé la información que al final de mi trabajo pues lo voy a poner en la tabla de bibliografía. ¿Es claro estos dos conceptos que les estoy explicando, la diferencia de uno y del otro? Sí, profe. Para todos, necesito que eso les quede muy claro porque es lo que vamos a trabajar en sus trabajos y si no lo entienden no vamos a poder hacer eso, ¿listo? Profe, ¿me puede volver a explicar esos dos puntos? Gracias. Sí, claro, mira. El primero son las citas y ya te voy a mostrar un ejemplo con un artículo que tengo por aquí para que lo entendamos de una manera más fácil. Entonces, por acá está el artículo. ¿Ahí ya les aparece compartido? Sí, Sí. señora. Bueno, esto es un ensayo que hizo una persona, un estudiante de una universidad, la Universidad de ICESI, sobre los derechos de autor. Resulta que él, pues, en su documento utilizó información de otras personas porque requería esa información. Entonces, en el caso de él, lo que hizo, pues copió información. Entonces, una cita bibliográfica es todo este texto. Miren, él copió este texto de internet, lo copió y lo pegó aquí en este ensayo que él escribió. Eso es una cita, pero esa cita también va a ir acompañada de esta información básica del autor. Entonces, en general, la cita bibliográfica es tanto el texto de la información como los datos básicos de quién escribió esta información que yo copié de internet. Ahora sí es claro que es una cita bibliográfica. Sí, señora, ahora sí. Listo, y ahora te voy a decir qué es una referencia o una tabla de bibliografía. Entonces, como él consultó mucha información de internet, entonces miren que él acá al final tiene un conjunto de datos. Miren, esto es una referencia bibliográfica, es donde están todos los datos de donde yo tomé la información, que me aparecen los apellidos de los autores, el año de publicación, pero también el título del documento donde lo saqué. Si era, por ejemplo, de una revista, pues entonces el nombre de la revista donde lo saqué, las páginas, o sea, me aparece toda la información del texto que yo consulté. Arriba solamente yo pongo la información básica que es el año, el apellido del autor, el año y el número de la página, siempre y cuando cumpla una característica. Ya les voy a explicar cuándo se incluye el número de página y cuándo no, pero entonces a eso hace referencia. Una tabla de bibliografía es lo que yo pongo al final con todos los datos necesarios para que alguien, si necesita esta información, pues copie esto que está aquí, lo pegue en un buscador y encuentre este artículo que yo consulté. Entonces esa es la diferencia, que las referencias bibliográficas es la información o el conjunto de datos para yo crear mi tabla de bibliografías. En cambio, la cita es tanto el texto que tomo como los datos básicos del autor. ¿Listo? Listo, profe, sí. Bueno, Gracias. con gusto. Entonces, siguiendo también con la parte de aquí de esto, igual aquí está lo de las citas. Una cita hace referencia a la expresión parcial o total de lo que yo tomo de otro texto
y donde yo voy a precisar su origen, que quiere decir los datos básicos de donde yo saqué la información. Como pueden ver aquí en esta diapositiva se puede ver eso de la cita. Normalmente pues en las diapositivas no va como tal la cita bibliográfica completa, o sea, esta parte del autor donde están sus datos básicos pegada aquí, pero sí va incluida dentro de mi diapositiva en la parte inferior derecha. Pero miren, esta información yo la tomé de este documento que está acá abajo y lo cité. Entonces eso también es lo mismo que ustedes deben hacer cuando vayan a hacer sus presentaciones en PowerPoint, pues ya al final, entonces si yo saco información o lo que yo voy a decir en esa diapositiva, pues abajo tengo que poner quién me dijo esa información que yo estoy mencionando. Igual eso, como les digo, eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Y si necesitan ayuda, pues obviamente vamos a estar nosotros apoyándolos, ayudándoles a hacer estas presentaciones para que les quede de la mejor manera. ¿Listo? Para que de pronto no se vayan a asustar desde ya, sino que van a tener el apoyo de nosotros ahí constantemente por si no entienden algo, por si de pronto algo les cuesta un poquito, pues entonces ahí vamos a estar apoyándolos en todo lo que necesiten. Listo. Entonces ahorita vamos a ver algo que son los tipos de citas. Resulta que hay diferentes tipos de cita. Dentro de esos tipos de cita tenemos dos. El primero es textual. Cuando yo digo textual, quiere decir que yo busco en internet una información y esa información que yo busco en internet la copio tal cual como la encontré en ese artículo de internet. No le cambio palabras, no pongo sinónimos, no omito algunos pedazos o frases, no, sino que la copio tal cual como yo la encontré en internet. Eso quiere decir una cita textual. Hay otro tipo de citas que esa la vamos a ver más adelante, pero para que tengan la diferencia desde ya es la de parafraseo. En esa cita de parafraseo yo lo que hago es con mis palabras mencionar lo que otro autor escribió. Entonces yo leo, por ejemplo, la información que él me dio, yo la leo, entiendo a qué se refiere y con mis palabras pues describo lo que él me dijo. Eso es parafraseo. Una cita textual es copiar tal cual como yo lo encontré en ese documento, lo pego en mi documento y al final le pongo el apellido del autor y la publicación para que lo tengan ahí presente y las diferencien porque tienen algunas características cada uno. Una cita textual tiene una característica y otra cita de parafraseo tienen otras características que deben cumplir. Entonces, dentro de este tipo de citas está la textual que ya les mencioné a qué se refiere, pero entonces hay algunos casos específicos donde yo puedo omitir información, decir, no, pues yo no voy a incluir ciertas frases o palabras porque no me parecen interesantes y no las voy a incluir. Ya les voy a explicar a qué hago referencia cuando les digo que puedo omitir de una cita textual donde siempre debo copiar tal cual al pie de la letra lo que encuentro, pero hay una manera de poder omitir esa información sin yo caer en plagio o en modificar como tal algo que está en internet y que debo copiar tal cual. Ya les voy a compartir, les voy a decir qué deben hacer. Entonces les voy a poner el siguiente ejemplo. Aquí está en este párrafo, les aparece el PDF. Sí, profe, allí se ve. Sí, profe. Bueno, listo. Entonces, en este párrafo que está aquí, este párrafo, para mí toda la información que está aquí es muy importante, pero entonces yo digo, bueno, está el párrafo como muy largo, no quiero incluir todo eso, entonces yo voy a hacer una cita textual, pero yo voy a omitir dos lineecitas porque me parece que ya, o sea, que están repitiendo lo mismo de lo mismo y yo no las necesito. Pero como es una cita que tiene que quedar tal cual, y si yo digo que es una cita textual, pues tendría que copiar todas estas líneas, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 líneas. Tendría que copiar y pegar esto en mi documento de Word tal cual como está aquí. Pero pues si yo no lo quiero hacer de esa manera, sino que voy a omitir palabras o frases, entonces lo hago de la siguiente manera. Copio lo que yo necesito, entonces yo digo, bueno, a mí me parece que la información está bien hasta este punto, en este párrafo la voy a copiar, voy a ir a mi documento de Word, en ese documento de Word voy a copiar esa partecita que me parece interesante, pero entonces yo digo, no, hay como que quiero más información,
pero estas dos líneas que siguen aquí no me interesan. Este pedacito que está aquí yo lo voy a omitir porque no me parece que es importante. Entonces, cuando yo omito cierta información, por ejemplo, en este caso yo digo, esta línea y media no va a ir en mi texto, pero es una cita textual que yo copié y pegué tal cual como está la información antes de esto que no lo voy a incluir, debo indicar que allí sigue una información. La manera de indicar que después de esto que yo copié sigue una información que yo no voy a utilizar es poniendo 3 puntos suspensivos allí. Lo pueden hacer así solitos, entre paréntesis, entre corchetes, como quieran. Y luego voy otra vez a mi documento donde estaba copiando la información y digo, bueno, ya quité esto de aquí, puse los 3 puntos diciendo que aquí hay una información que sigue, pero que a mí no me interesó, y ya voy y termino de copiar lo que queda de ese párrafo con la cita que está acá abajo, y voy a Word y pego ahí esa información. ¿Sí entendieron esta parte? Me dicen, si no, yo vuelvo otra vez y se las explico para que quede todo totalmente claro. No entendí, profe, yo no entendí. ¿No entendiste? Bueno, mira, ya vuelvo otra vez y te explico. Para que aquí estamos hablando de una cita textual. Para poder entender tenemos que tener en cuenta el concepto de textual. Una cita textual es que yo voy a copiar y pegar la información que encuentro en un documento a mi documento, tal cual como la encuentro. Entonces, en este caso, esto sería una cita textual donde yo podría copiar estos 7 párrafos a mi documento. Pero resulta que yo digo, no, eso está muy largo y yo tengo cierta cantidad de, no sé, de páginas para hacer el documento, o ahí está repitiendo información y me parece que ya es muy largo, entonces yo digo, bueno, yo voy a copiar gran parte de este párrafo, no voy a copiar las 7 líneas, sino que simplemente voy a copiar 5 líneas que me interesaron, pero como voy a omitir línea y media que a mí no me interesa, debo indicar que omití algo. Porque si yo estoy diciendo que voy a copiar tal cual algo que aparece y yo lo que hago es que copio este párrafo de aquí y luego me salto esta línea y media y copio este párrafo de acá, pues entonces allí no estoy haciendo, por decirlo así, algo de plagio. ¿Por qué? Porque yo no estoy copiando tal cual la información que encontré en este documento, sino que lo copié por pedacitos y miren que aquí es todo un párrafo que tiene esta información. Entonces, si yo voy a copiar o hacer una cita textual, tendría que copiar todo el párrafo, pero si yo no lo quiero copiar todo el párrafo, entonces hay una manera de omitir la información que yo no necesito, pero que indica que allí hay una información que yo no tomé, que era una cita textual donde tenía 7 líneas, pero que esas 7 líneas yo tomé 5 líneas y que 2 líneas no las tomé, pero con esos 3 puntos suspensivos indico que ahí había una información. Entonces, otra vez te vuelvo a explicar con ese ejemplo. De esta cita textual, de la información que yo requiero, voy a copiar solamente hasta este punto. Lo copio, voy al documento de Word, pego esa información que a mí me sirvió, me pareció interesante, pero luego de allí voy otra vez y yo digo, bueno, esta parte donde dice estabilidad es bastante usada como cuando se requieren incorporar en el contenido de ciertas fuentes. En otros escritos yo digo, no, a mí esa información no me interesa. Para indicar que esta información no me interesa, pero que estaba dentro de este párrafo que copié y pegué allá, entonces lo que debo hacer es con 3 puntos indicar que aquí después de estas 4 líneas que pegué hay una información que yo no voy a copiar y pegar, sino que me la voy a saltar. Estos 3 puntos me van a indicar eso. Aquí hay una información que sigue después de esta línea o de esta idea, pero esa información a mí no me interesó, yo no la voy a copiar y pegar, me la voy a saltar, por eso estoy indicando estos 3 puntos. Hay una información que yo no copié, no tomé, pero resulta que después de esa información que yo no copié y no tomé, hay otra información que yo sí quiero tener, que es esta parte de ese mismo párrafo. Miren que es la información de todo un párrafo que yo sí quiero tener. Entonces, en este caso, aquí ya copio la información que sigue estas líneas, yo las omití. Para indicar que omití estas 3 líneas, pues puse los 3 puntos suspensivos y ya luego de ahí me voy a copiar la información que a mí sí me interesa y que sí necesito
y pues voy a mi documento de Word y copio la información que a mí sí me interesa. Ahora sí te quedó claro que para qué se ponen esos 3 puntos. Sí, profe. Esos 3 puntos se ponen ahí cuando yo omito información que copio de manera textual. O sea, si hay un párrafo de 7 líneas y resulta que ese párrafo de 7 líneas solamente voy a copiar y pegar tal cual como lo encontré en mi documento, 5, 4, 3, debo poner esos 3 puntos suspensivos y decir, bueno, ahí seguía una información que yo no copié, pero estoy dando reconocimiento a que allí hay parte de la idea de ese autor, pero pues que a mí no me interesó. Para que quede claro que es una cita textual donde yo omití cierta información, pero estoy indicando que yo la omití. ¿Claro para todos? Bueno, que nadie me dice nada, entonces asumo que sí. Sí. Bueno, entonces allí ya está esa parte de esos 3 punticos. Resulta que hay unas citas textuales que son cortas y otras citas textuales que son largas. ¿Cómo me voy a dar cuenta si es una cita textual corta o una cita textual larga? Pues van a haber unas características donde yo voy a poder reconocer cuándo es una cita que yo copio tal cual como la tenía en el texto, pero es corta, o una cita tal cual como la tenía ese texto, pero es larga. Entonces, en ese caso, van a haber 3 maneras de reconocer una cita textual corta. La primera es que la información, la frase o lo que yo tome de ese artículo debe ir entre comillas para hacer una cita textual corta. Miren que aquí está entre comillas toda la información que yo copié y pegué, tal cual como la encontré en ese documento. Pero otra de las características para yo reconocer que es una cita textual corta es que esta cantidad de palabras que hay entre estas comillas no debe ser mayor a 40 palabras. No debe ser mayor a 40 palabras. Entonces ahí ya van 2 características. La primera, que una cita textual corta, es que va entre comillas todo el párrafo o la oración que yo copié de ese documento que consulté, tal cual como lo encontré en internet, y que esta cantidad de palabras no sea mayor a 40. Otra característica es que cuando es una cita textual, debo agregar la página donde yo tomé la información, donde yo copié este párrafo. Entonces yo voy y busco y digo, ay, no, la información que yo copié tal cual en esta cita textual de menos de 40 palabras se encontraba aquí en este caso en la página 90. Lo tomé de un párrafo que estaba en la página 90. Entonces yo vengo y pongo aquí la página 90. La manera correcta de realizar esta cita es con el apellido, el año que me aparece en ese documento y el número de la página. Más adelante les voy a explicar, por ejemplo, cuando no aparece el apellido o el año o el número de la página, qué es lo que deben de poner para reemplazar esto que está aquí. Entonces, otra de las características, voy a terminar de decirles las características, les pregunto si entendieron, si no vuelvo otra vez como tal y les explico lo que no entendieron. Otra de las características para yo saber que es una cita textual corta es que debe ir inmersa en el texto. ¿Qué quiere decir? Que miren que esta cita está en la mitad de 2 textos. Arriba, antes de abrir yo mis comillas, había un texto, mire aquí, y está pegado a estas comillas. Y miren que cuando yo termino de poner esa cita, que aquí está un punto, pues hay otro texto pegado a esta cita. Siempre cuando es una cita textual corta va a ir de esta manera. Va a haber un texto arriba de mi información, no necesariamente tiene que ser muy largo, pero siempre va a haber un texto. Luego de allí, pues está el punto, se van a abrir las comillas donde yo copié tal cual la información que encontré en internet, puse el autor, el punto al final, y después de ese punto va a haber otro texto. Por acá creo que me están preguntando. Ah, bueno, listo. Bueno, muchachos, entonces continuando con esto, deben tener claro esta información.
debe estar entre comillas, tener menos de 40 palabras y que tenga un texto antes de iniciar las comillas y un texto aquí después de terminar la cita o los datos del autor. Mire, aquí hay un texto y acá arriba hay otro texto. ¿Dudas respecto a esto? Por favor, si no lo entendieron, yo vuelvo otra vez y lo explico y no hay ningún problema. No tienen ninguna duda. Recuerden que esto es lo que van a aplicar a su proyecto y les debe quedar claro. Bueno, entonces voy a continuar porque veo que no tienen dudas y les quedó totalmente claro. Dentro de estas citas cortas hay dos características fundamentales. ¿Van a preguntar algo por ahí? Bueno, entonces dentro de estas citas hay dos características fundamentales, sean cualquier tipo de citas, y es que hay dos maneras de poner este nombre, este apellido del autor y esta parte de información que yo tomo de internet. La primera es cuando yo hago énfasis en el texto, o sea, pongo primero todo el texto, toda la información, y al final de ese texto pongo los datos de quién escribió ese texto. Esto es una manera de ubicar estos datos del autor, pero existe otra manera. La otra manera es poner esos datos del autor al inicio del texto y esto se llama énfasis en el autor, que quiere decir que antes de yo tomar la información y poner allí lo que él dijo o lo que él mencionó, pues pongo al inicio de este párrafo su nombre, no lo pongo como en este de acá, que lo puse al final, que hice énfasis en el texto, o sea, va primero todo el texto de este autor y al final puse su información, sino que en esta de acá lo puse a él de primero, luego puse lo que él dijo o mencionó, entre comillas, y al final va el número de la página. La diferencia es que acá toda la información del autor, cuando lo pongo al final del texto, va unida, va el apellido, año y la página. En cambio, cuando hago aquí énfasis en el autor y pongo ese autor, primero, antes de incluir la información, el número de la página va al final de la cita bibliográfica. ¿Les queda claro esta parte? Que pueden incluir el autor o al final del texto que pusieron ahí, copiaron y pegaron, o que lo pueden poner al inicio de ese texto. Para ponerlo al inicio de ese texto, deben incluir una palabra donde yo esté mencionando a qué se refiere ese autor. Entonces, déjenme un segundito que se me pasa. Entonces, por ejemplo, aquí dice afirma. Doy una introducción a lo que este señor me está mencionando en estas comillas. Entonces, yo puedo decir afirma, dice, indica, menciona. Cuando yo ponga a este autor al inicio, si lo pongo al final, no hay necesidad. Les voy a decir algo. Esto no es obligatorio. O sea, si yo lo pongo aquí al final, o al inicio, o sea, no es obligatorio hacerlo de una manera o de la otra manera. Yo como autor de lo que estoy escribiendo voy a decir, todas las citas las voy a poner al final del texto. Primero copio y pego el texto y al final pongo la cita. Eso, o sea, como autor lo decido yo. ¿Por qué lo hacen de esta manera diferente de ponerlo acá adelante? Simplemente lo hacen es como para cambiar la monotonía del texto, que siempre todo el texto tenga al final el autor, que siempre al final de que yo copio la información y la pego pongo el autor. Simplemente es como para cambiar esa parte, pero no es obligatorio. O sea, si ustedes en su trabajo de tesis quieren poner el autor siempre al final de todo el texto que copian, pues lo van a poner al final. Eso ya lo deciden ustedes. Si les parece que se ve más bonito de esta manera, pues entonces lo ponen al inicio. Si quieren combinar, pues entonces ponen unas de esta manera y otras donde solamente aparezcan todos los datos al final de la información que se copió. ¿Es claro estas dos cosas para ustedes? Por favor, me indican si tienen dudas. ¿Ninguno tiene dudas? ¿Está claro? Bueno, espero que sí les esté quedando totalmente claro esta parte, pues porque es muy importante.
Hay otro tipo de citas textuales que se llaman citas largas. Esas citas largas es cuando tienen más de 40 palabras y tienen ciertas características que ya se las voy a indicar. Entonces, miren que aquí está una cita que es larga, tiene más de 40 palabras y hay dos características que deben tener en cuenta. La primera, que miren que no tiene comillas. Aquí se quitan las comillas. Así yo haya copiado tal cual como lo encontré en internet, cuando tiene más de 40 palabras le quito las comillas. Ya no pongo la información en comillas. Y otra característica es que miren que el párrafo que yo copié, que es un párrafo largo de más de 40 palabras, no va pegado a ningún texto. Miren, el punto termina aquí, es un punto aparte. Pongo el párrafo que copié la información del documento que investigué en internet, pongo otra vez aquí un punto aparte y acá ya va otro texto. En la otra cita que era corta, miren que eso iba pegado. Miren que aquí iba el texto, no había un punto aparte, sino que el texto que estaba arriba estaba pegado a la información que yo copié de internet. Lo mismo cuando terminé esa información que copié de internet, tenía otro texto que estaba pegado a esta información. En el caso de una cita textual larga no es así. Yo lo tengo que poner solita en un párrafo sin comillas y ya lo otro es lo mismo, apellido, año y página de donde tomé la información que la copié tal cual. ¿Es clara la diferencia entre esas dos citas, entre la cita textual corta y la cita textual larga? Sí, profe. ¿Seguros? Bueno, entonces como es clara les voy a preguntar, en una cita textual corta, ¿cómo debe ir? ¿Quién me menciona cómo debe ir una cita textual corta? Entre comillas. Ajá, ¿qué más tiene que tener esa cita textual corta? Al, al principio No, que no decía tiene que tenía que tener menos de 40 palabras, Menos de 40 palabras, menos ajá, de 40. y falta algo importante. ¿Qué les mencioné que debía pasar? ¿Debe ir el párrafo solito o cómo debe ir? Pero no, me parece que usted dijo que tenía que el autor también no era, o la persona que estaba. Después de las comillas, ¿no iba lo del autor? Sí, a lo del autor sí va, pero entonces a lo que me refiero es que iba algo característico. Sí, el autor siempre va a ir después de las comillas, siempre va a ir el autor, porque allí voy a terminar la cita. Pero había otra característica y yo se las mencioné ahora. Miren, aquí pues siempre después de las comillas va el autor porque recuerden que la cita es todo. Tanto esta información textual que copié y pegué con los datos del autor, pero miren la característica que les dije, que siempre antes de mis comillas va a ir un punto seguido y al final de las comillas va a ir un punto seguido con información. En cambio, en la cita textual larga, miren que no va a punto seguido, va a punto aparte. Mira, aquí hay un espacio. La información que estaba antes de esto que yo copié tal cual, está en punto aparte, está separado y lo mismo acá al final. En cambio, en una cita textual corta, va a ir siempre, es un punto seguido. Miren, la información que yo copio de internet va a ir pegada a otra información que tengo antes de eso y a otra información que tengo después de eso. Esa es la diferencia. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan ahí presente. Muchachos, denme un momentico, yo miro algo porque están escribiendo algo por el grupo, entonces no sé qué es porque hay un resto de mensajes. Para ver qué fue lo que pasó. Bueno, muchachos, estoy leyendo lo del grupo, pero esperen, denme un segundito, le pongo por aquí pausa a esto.
Pero bueno, ahí creo que tienen una reunión, entonces no sé cómo, o sea, si se van a reunir y dentro de 8 días continuamos o qué, porque pues no me habían, yo vi ese link ahí, pero pensé que se habían era equivocado, pero como tal no me habían informado de qué se trata. Entonces, por acá le escribió el director que se pongan de acuerdo conmigo para ver qué se hace respecto a esto, para que asistan pues a la reunión, dice aquí. Que asista a la reunión solo la líder del grupo y tome la nota para que les informe o si realmente es obligatorio y sin eso pierden algunos derechos, es otra cosa. Bueno, entonces no sé muchachos, ustedes pues me dirán, no sé si esa reunión es obligatoria porque pues ahorita habían como 12 participantes, ya hay 9, entonces pues no sé, ya ustedes me dirán qué hacemos. Profe, pues mi opinión, yo pienso, no sé los demás, que sigamos aquí en la clase. De igual manera, esa reunión podemos asistir, ya sea hoy martes o el domingo. Ah, vuelven otra vez y la repiten el domingo. Entonces, pues no sé los demás, pero mi opinión es seguir en la clase normal. De igual manera, uno la reunión, puede asistir a la reunión hoy o el domingo. Hay Listo. dos días para poder asistir. Los demás, ¿qué me dicen por allí? ¿Están de acuerdo? ¿Continuamos? Sí, profe, de acuerdo con Natalia. Sí, profe, estoy de acuerdo. Ah, bueno, listo. Entonces vamos a seguir con la clase. ¿Listo? Ya ahí voy a seguir grabando. Bueno, entonces, como les estaba explicando, la parte de las citas, para que lo tengan en cuenta, siempre cuando una cita es larga, tiene más de 40 palabras, no le van a poner comillas y va solita en un párrafo. Nunca va a ir información pegada al lado de esa cita, ni antes ni después. Va solita. Luego de allí están las citas que les dije de parafraseo. En esas citas de parafraseo es lo que les mencionaba. Yo voy a leer algo que encontré en internet, una información de un autor, entendí lo que él me quería expresar, su concepto, pero entonces yo con mis palabras voy a explicar la idea de ese autor. Mucho cuidado con esto, que cuando yo hago esta parte del parafraseo y tomo ideas de algo que otro autor investigó, realizó, él fue a campo, tomó notas, datos, hizo investigaciones y todo esto, siempre debo darle la autoría, siempre debo poner sus datos, no importa que yo describa con mis palabras lo que él dijo. ¿Por qué les digo esto? Porque en muchas ocasiones pensamos que porque leemos algo y hacemos un parafraseo, o sea, con nuestras palabras decimos lo que esa persona mencionó en su documento, no estamos haciendo plagio. Resulta que sí es plagio porque esa información que yo tomé de allá, pero la redacté con mis palabras, fue algo que él se tomó el tiempo para descubrir que era de esa manera, tomó los datos. Es como decir que ustedes hagan su trabajo de grado y que ustedes en esas investigaciones descubran algo de propiedad intelectual y ustedes lo escriban ahí en su trabajo de grado, en sus conclusiones, en sus resultados y que alguien venga y tome su información y la ponga en el documento de él, pero con sus palabras, pero es lo que ustedes investigaron. Obviamente no les va a gustar porque están tomando su información, no les están dando la autoría a ustedes y están tomando su idea. Así la digan en las palabras de ellos, la idea era de ustedes, la investigación la hicieron ustedes. Entonces en ese caso es lo mismo. Si yo encuentro una información en internet y yo voy a parafrasear, a poner con mis palabras lo que esa persona dijo, siempre debo poner el apellido y el año de publicación. Cosa diferente es que, por ejemplo, yo lea muchos artículos o muchos libros y muchas cosas y que al final de todo eso que yo leí, yo construya algo, un concepto que yo hice de toda esa información que leí. Es muy diferente. Pero si yo, por ejemplo, voy a tomar información que es de un solo autor, pero voy a cambiar con mis palabras, como tal lo que él dijo, cambiando sinónimos, quitando palabras, cambiando de ubicación las palabras que él dijo. Eso es parafrasear y eso hay que citarlo. Ya si yo tengo una idea, investigo por muchos lados, me leo 10 artículos y de todos esos artículos que leí
yo llego a una conclusión, entonces esa ya es mi idea. Pero si yo voy a copiar algo que otra persona dijo, debo sí o sí poner la cita. Entonces, en este caso, esta cita de parafraseo, que ya no es textual, ya no copio y pego tal cual como lo encontré en el documento, sino que lo leo y pongo en mis palabras la idea del autor. En este caso también va a cambiar las características. ¿Y cuál es la característica que cambia? Bueno, ya no va a ir entre comillas, ya voy a quitar las comillas. Siempre que haga un parafraseo las voy a quitar, no importa la cantidad de palabras que tenga. O sea, aquí ya no va incluida si tiene más de 40, menos de 40, aquí ya no importa. Aquí entonces no van ni comillas, tampoco va el número de la página donde yo saqué la información, sino que simplemente pongo apellido del autor y el año. En una cita textual, sea larga o corta, siempre debo poner apellido del autor, año y la página donde yo saqué la información. Pero como esta es una cita de parafraseo, no voy a poner página de donde yo saqué la información. Eso. Lo segundo, pues ya les dije, no va a ir entre comillas, no van a aparecer comillas en ningún lado, sin importar si es larga o corta, si tiene muchas palabras o si tiene pocas, no va a ir. Y otra característica es que no debe ir como tal en un párrafo solo, que quiere decir que va a haber siempre otra vez texto arriba y texto abajo, como la cita textual corta que tiene texto arriba y texto abajo, pero pues en este caso no hay comillas, no hay número de página. ¿Es clara esta parte? ¿En qué se diferencia de la cita textual? Les pregunto, ¿qué es una cita de parafraseo? No todos al tiempo. Como cuando uno acomoda ¿qué? En la frase original, la acomoda a sus palabras, ¿no? Exactamente, eso es una cita de parafraseo. ¿Y cuáles son las características de esa cita de parafraseo? ¿Cómo debe ir allí esa cita? ¿Importa la cantidad de Ahí, palabras? pues una que No importa la cantidad de palabras, ¿no? ahí Ajá, eso. ¿Y lo otro que no debe tener? El, Yo mencioné el, dos cosas. no va entre comillas, Ajá. ¿Y la otra el cosa? autor, El autor sí lo lleva, pero al final nos lleva otra cosa en esa cita del autor. Cuando es textual, miren que acá va el número de la página. Cuando es de parafraseo, no va el número de la página donde saqué la información. Simplemente va apellido y año. No va absolutamente nada más. Y la otra característica es que siempre debe haber texto arriba de esta cita de parafraseo y abajo de esta cita. O sea, punto seguido, lo que yo redacto con mis palabras que dijo este autor, punto seguido pongo otra información adicional. Tanto arriba como abajo de esta información que yo voy a redactar con mis palabras de este autor, debe haber otra información que siga allí. Sea de otro autor o que yo escriba o esté explicando con mis palabras o lo que yo entendí de lo que mencionó esta persona. Y como les decía, o sea, el énfasis, si el autor va al final del texto o va al inicio del texto, lo voy a definir yo. Eso ya no o sea, no es obligatorio, sino que simplemente yo defino a dónde lo quiero poner. Si lo quiero poner al inicio, si lo quiero poner al final, si lo quiero combinar, que mi trabajo de grado en unas partes aparezca al inicio y otras al final, eso ya lo deciden ustedes y ya lo harán cuando estén escribiendo como tal su texto. Entonces, por aquí hay como un ejemplo de una cita textual y de una cita de parafraseo. Esto fue para los estudiantes de seminario de investigación. Y es lo siguiente, en la institución universitaria Antonio José Camacho se encuentran estudiantes de cuarto semestre del programa de Ingeniería Industrial en el salón A115 en clase de seminario de investigación. Esa sería como la textual. Y la del parafraseo, pues voy a Profe, utilizar, dime. profe, unos compañeros me dicen que le diga a usted que la aplicación lo sacó, 3 compañeros, que la aplicación lo sacó y que no los deja ingresar. Bueno, dame un segundito porque, porque no sé, voy a buscar por aquí de pronto para mandarle
la contraseña. ¿No te han mencionado si le está pidiendo la contraseña? Ya les pregunto, profe. Pregúntales a ver si de pronto con eso, porque si no, no tengo ni idea por qué. Igual ahí la voy a enviar por el grupo por si de pronto es eso. Profe, que no es de contraseña, que le dice que no puede acceder al sitio solamente. Pero entonces no sé, yo creo que ya será como el internet. Porque pues normalmente piden, cuando no nos dejan entrar les pides la contraseña y el ID del participante, pero entonces yo creería más que debe ser el internet. Ya les dije, profe, Bueno, que tal vez es el internet. sí, sí, porque si no les pides es que ya es otra cosa ajena. Bueno, entonces voy a seguir aquí compartiendo para continuar con la clase. Listo, entonces lo que se les estaba diciendo el parafraseo, entonces en este caso yo voy a poner sinónimos, voy a omitir algunas palabras, les voy a cambiar el orden. Y aquí en el ejemplo dice en el aula de clase A115 de la institución Universitaria Antonio José Camacho, hay alumnos de cuarto semestre de ingeniería industrial recibiendo clases, seminario e investigación. O sea, es lo mismo que está aquí, pero le cambié algunas palabras, omití otras, le cambié el orden, y eso es parafraseo, o sea, hay una idea de un autor, y yo con mis palabras voy a redactar esta misma idea, puedo tomar algunas cosas que él tenga allí, porque obviamente son necesarias, por ejemplo, en este caso que menciona el nombre de la universidad, pues entonces ahí tomaría esa parte, pero entonces hay otras que las puedo omitir, las puedo cambiar, y eso sería algo de parafraseo. Para que tengan en cuenta también la manera correcta de cuando yo encuentro un artículo y tiene muchos autores, cómo los debo nombrar en la cita. En que la cita es la que se pone ahí en el texto, no la información que se pone en la tabla de bibliografía, sino que la información del autor que se pone en el mismo texto que yo copié y pegué. Entonces, cuando yo tengo dos autores en un documento, entonces pongo el apellido de los dos con una I y el año y ya. Pero resulta que cuando yo tengo de 3 a 5 autores, miren que aquí es un documento, pero tiene muchos autores que lo escribieron. Entonces, en este caso lo que yo hago es que si este documento lo voy a utilizar varias veces en mi trabajo, en lo que yo estoy escribiendo, entonces la primera vez que yo utilice información de este documento que tomé de internet, me toca nombrar los apellidos de todos los autores que están en ese artículo. O sea, todos los que escribieron este artículo me toca nombrarlos cuando lo que yo estoy redactando lo estoy incluyendo varias veces. Y la segunda vez que lo vaya a incluir, que por ejemplo yo lea este artículo y diga, no, estos autores tienen información que a mí me sirve y yo de aquí voy a utilizar, no sé, 3 párrafos, 4 párrafos en diferente ubicación de mi documento. Voy a utilizar, por ejemplo, información de aquí en la introducción, pero también hay información de este artículo que me sirve para ponerlo en los materiales y métodos. Entonces, ¿qué hago? La primera vez en la introducción pongo los apellidos de todos los autores, pero la segunda vez que voy a utilizar información de este mismo documento en mis materiales y métodos, pues solamente pongo el apellido del primero y pongo esto que es el al. Este el al es una expresión latina que significa y otros. Al yo poner este el al voy a mencionar y voy a indicar, bueno, este que está aquí es el autor principal, pero hay otros autores que lo ayudaron a escribir el documento. No los voy a volver otra vez a mencionar toda esa chorrera,
sino que simplemente pongo el al, o también puedo poner así en español y otros. Cuando yo reemplazo o pongo ese y otros, estoy indicando que está este como autor de primero y que hay otros más ahí que lo ayudaron a escribir el documento. Cuando son 6 o más autores, pues hago exactamente lo mismo. Utilizo información de este texto, entonces la primera vez los pongo los 6 autores, pero si yo por allá en mi marco teórico voy a utilizar otra vez este mismo autor o estos mismos autores, pues simplemente lo pongo el apellido del primero y a todos los demás les pongo y otros y el año. ¿Sí les quedó clara esta parte? ¿Cuándo debe ir ese el al o y otros? Bueno, yo creo que o les quedó, o entendieron todo o no entendieron nada. Lo que sigue ya son las especificaciones de Profe, algunas. Dime. ¿me repite porfa el punto anterior? Sí, claro. Mira, lo que pasa es que cuando hay, por ejemplo, algunas citas, cuando yo, por ejemplo, tengo un documento que lo escribieron 2 personas, el documento que yo consulté, pues siempre pongo el apellido de las 2 personas y no hay ningún problema. Pero ya cuando, por ejemplo, son más de 2, son 3 personas, yo debo hacer algo. Si yo lo voy a utilizar solamente ese documento, información de ese documento, una sola vez en mi trabajo de grado, por ejemplo, en la introducción, voy a copiar un pedazo que a mí me pareció chévere de estos que escribieron este documento. Entonces, si son más de 3, tengo que mencionarlos a todos. Pongo obviamente el año de publicación y ya ahí quedaría si lo utilizo una sola vez. Pero por ejemplo, si yo digo, no, es que este documento tiene muy buena información y yo en mi trabajo de grado lo voy a mencionar por ahí unas 2, 3, 4 veces porque lo voy a mencionar también en la parte del marco teórico, lo voy a poner en el análisis de los resultados. Entonces, ¿qué hago? Como ya lo puse en mi introducción, menciono a todos los autores, pero ya cuando lo voy a poner en mi marco teórico por allá abajo, ya no tengo que mencionar todos estos apellidos, sino que solamente menciono el primero y los demás apellidos los voy a reemplazar por este el al o lo puedo reemplazar por y otros. Allí ya estoy mencionando que este autor está acompañado de otros más que lo ayudaron a escribir. Pero esto se da el caso de que pues se repita información de este mismo documento en mi documento. Y lo mismo, si son 6 o más, pues hago lo mismo. Primera vez nombro los apellidos de los 6, pero si lo voy a utilizar otra vez en mi documento, la segunda vez no nombro todos esos 6 apellidos, sino que simplemente pongo el apellido del primero y todos los otros apellidos los voy a reemplazar por el al o por y otros. Y eso hace referencia a que después de este autor hay más autores ahí en ese documento. ¿Listo? Entonces, hay algo que se llama citas anónimas. En muchas ocasiones nosotros nos metemos en internet y encontramos información que nos sirve, que nos parece como buena, pero por ningún lado encontramos el nombre de quien escribió eso. O por ningún lado encontramos, por ejemplo, si no encontramos un nombre, hay veces hay instituciones que tienen información que no tienen como tal un solo autor, sino que tiene el nombre de la institución. Por ejemplo, si en el Camacho hay alguna información y la escribe personas del Camacho, pero la publican en la página de la universidad, como tal la página de la universidad, pues es la que se va a citar porque no me va a aparecer un nombre de una persona en específico, si un comité fue el que realizó todo el trabajo. Hay otras ocasiones que ni siquiera me aparece, por ejemplo, el nombre del comité o si busco información, por ejemplo, en la página del DAN, entonces yo no pongo un autor como tal, una persona, sino que referencio al DANE 2010, saqué la información del DANE o de la página de la gobernación y menciono a la gobernación y el año. Hay en unos casos que ni siquiera se encuentra este tipo de información, sino que simplemente está el texto y ya. O sea, no tengo, de pronto aparecerá el año en que lo publicaron, la fecha y eso, pero no aparece el nombre de la persona de quien escribió eso. Entonces, en ese caso, cuando no aparece el nombre de la persona, lo que yo tengo que hacer es copiar la información
y donde yo voy a poner los datos del autor, en vez de poner pues el apellido, porque el apellido pues obviamente no lo tengo porque no me aparece en el documento, pongo el título entre comillas. Cuando no me aparece el apellido o el nombre del autor que escribió ese documento donde yo tomé la información, la manera correcta es que en el paréntesis donde iba ese apellido, lo reemplace por el título que debe ir entre comillas, por el título del documento que yo consulté. ¿Sí entienden esta parte? Sí, profe. Bueno, reemplazo apellido por título del documento cuando no encuentro el apellido del autor por ningún lado. Luego de aquí hay algo que se llama cita de cita. ¿Qué pasa si cuando yo busco una información, yo siempre debo encontrar el documento original para poder incluir la información dentro de mi trabajo? Entonces, ya les voy a explicar con el PDF a qué me refiero con eso. Esto es un poco como complejo, pero bueno, vamos a mostrar. Ejemplo, este señor que escribió este ensayo se llama Juan López García. Juan López García consultó un poco de documentos y él consultó pues obviamente los documentos originales de los cuales tomó la información. Entonces, Juan López los puso aquí en su documento. Por ejemplo, él consultó información de este artículo de Vega 2010, que era en su referencia bibliográfica, y tiene la cita como la referencia como tal, todos los datos, y él consultó este autor y de ese autor sacó esta información. Pero resulta que si yo quiero utilizar a Vega 2010, porque esto que me mencionó este señor Juan López que escribió este ensayo me pareció chévere, yo no lo puedo copiar de este documento de Juan López. Yo tendría que ir a buscar este documento original de Vega 2010 que menciona esto que está aquí. ¿Por qué? Porque Juan López me pudo haber copiado este autor y decir, no, es que Vega 2010 dice esto que yo estoy escribiendo aquí. Pero resulta que en muchas de las ocasiones, y cuando se hace parafraseo, uno hay veces no entiende lo que un autor quiere decir y cambia totalmente el concepto de lo que dice el autor. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Pues puede ser que este señor Juan López, que escribió este ensayo, este señor, se haya equivocado y me haya dicho a mí, no, es que Vega dice eso que está aquí, Vega mencionó esto, pero cuando yo voy a buscar este documento original de Vega 2010, yo me doy cuenta de que esto que me dijo este señor que escribió el ensayo, de Juan López me mintió, porque Vega en ningún momento mencionó esto en su documento, sino que Juan López, cuando escribió su ensayo, él entendió eso de esa manera, lo puso ahí y resulta que me dijo mentiras. Entonces yo siempre que voy a buscar una idea de cualquier autor que esté en otro documento que no sea el original, o sea, que no sea este de Vega 2010, tengo que citarlo de la siguiente manera para yo zafarme de responsabilidad. Si yo no encuentro este artículo original de Vega 2010, pero esta idea que me menciona aquí este señor Juan que escribió este ensayo, todo este documento, a mí me parece interesante, pues entonces digo, bueno, yo no encontré este Vega 2010, pero a mí esto me parece interesante. Yo lo que voy a hacer es que sí voy a tomar la información, pero para yo salvarme de la responsabilidad si ese señor Juan López dijo la verdad o no dijo la verdad que escribió ese ensayo, pues entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente, yo voy a decir que Vega 2010, o en este caso acá hay un ejemplo, pero venga, se los voy a poner aquí, lo voy a modificar para que lo entiendan. Denme un segundo, ya se los pongo aquí. Entonces, aquí, yo les estoy dando el ejemplo de ese PDF que les estoy mostrando ahí. Entonces yo voy a decir, por ejemplo, que Vega 2010, bueno, este caso aquí, el año, espérate, dejamos ahí, no, Vega, como se citó en López, acuerden que ese señor que escribió ese ensayo, ese PDF que les estoy mostrando, se llama Juan López, entonces ahí pongo el apellido, no recuerdo en qué año lo publicó, ya les muestro.
2012, me dice. 2012. Y ahí ya aquí empiezo a copiar lo que mencionó sobre Vega. ¿Sí entienden esta parte? Que si yo no encuentro este documento original que este señor incluyó en su ensayo, si yo no encuentro ese documento original de esta cita que él incluyó ahí en su ensayo, que es información no de él, sino información que tomó de este artículo de Vega, y si yo no encuentro este artículo de Vega original para corroborar que esto que está aquí pegado en este ensayo de este señor Juan López es verdad, entonces yo lo que hago es que yo digo que Juan López me dijo que Vega mencionó eso. Para yo zafarme de la responsabilidad de si es verdad o si es mentira, y ya le estoy diciendo, Vega a mí me dijo, perdón, a mí López me dijo, o me mencionó en su ensayo, que Vega afirmaba tal cosa. ¿Sí entienden esa parte que es una cita de una cita? Sí, profe. ¿A todos les quedó Profe, claro? Dime. y delante de donde usted colocó Vega, también se incluye ¿El año? el año. No, en este caso no, porque como vamos a citar es lo que mencionó este señor López, entonces nosotros hacemos referencia a lo que López nos Ya, mencionó de Vega en su artículo. Aquí como tal, aquí no se pondría el año de Vega, sino que pongo es lo que está publicado en el artículo de López. de Porque a mí, López. Ah, ajá, bueno, sí, exactamente, profe. sí. Aquí López a mí, o sea, aquí en este artículo o ensayo que publicó él, me mencionó algo de Vega y pongo la información que López me dijo de Vega. Si es cierto o no lo que me dijo López de Vega, ya será López quien va a asumir su responsabilidad, porque yo ahí, por decirlo así, le estoy diciendo, bueno, no encontré el artículo original, yo voy a confiar en lo que López me dijo de Vega, pero entonces voy a decir que López fue el que me lo dijo, no que yo lo encontré el artículo original o que no lo encontré, yo dije, no, pues lo voy a copiar de López sin saber si es verdad lo que López me está diciendo de Vega y lo pongo ahí, resulta que es una mentira, entonces yo me metería en problemas porque estoy mencionando algo que es mentira, que Vega nunca lo dijo, pero López en su artículo mencionó que era así, entonces yo ahí de una le echo la responsabilidad a López. López me dijo que Vega estableció tal cosa y lo pongo ahí, y entonces ahí simplemente pongo ese el año de donde saqué la información, y en este caso la saqué de López. ¿Listo? Ok, profe. Bueno. Sí, señora. Bueno, luego de allí hay otro tipo de citas y es, por ejemplo, cuando yo hago una cita de parafraseo y yo me leo varios documentos y resulta que los autores concuerdan con la misma idea, o sea, todos investigaron sobre lo mismo, todos investigaron sobre lo mismo y llegaron a la misma conclusión ellos. O sea, y yo también leí y la misma conclusión a la que ellos llegaron es lo mismo que yo pienso. Entonces yo digo, bueno, esta información a mí me sirve de todos esos artículos que yo leí y los voy a poner ahí en mi cita, voy a parafrasear lo que todos ellos dijeron de esa información, de eso que investigaron, que fue lo mismo, y todos llegaron a la misma conclusión, y lo cito de la siguiente manera. Pongo el apellido, el año de cada uno de los trabajos. Mire que aquí hay 1, 2 y 3 años. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo 1, 2, 3 documentos diferentes que me hablan de la misma información y que yo parafraseé lo que encontré en este documento, en este documento y en este documento y lo uní en una sola idea. Y lo menciono de esta manera. Siempre debe ir de primero el año más viejo al más reciente, o sea, del más viejo al más reciente. El reciente siempre irá al final. Entonces, va de la siguiente manera, el apellido, el año, punto y coma para especificar que sigue otro documento que yo leí con otros autores, pongo el apellido de dos de los autores, en este caso, este documento tiene uno o dos autores, ahí está el apellido de los dos autores, coma, pongo el año de la publicación, pongo punto y coma, y incluyo acá el apellido de los otros dos autores del otro artículo o documento que yo consulté. Eso quiere decir cita de 2 o más trabajos en el mismo paréntesis, que yo consulté 1, 2, 3 trabajos que se referían a lo mismo, que yo parafraseé y que al final pues voy a incluir en esa cita al final
todos los datos de todos los artículos que yo me leí con sus autores. ¿Sí entienden esta parte? Bueno, continuaré. Sí, profe, yo sí la entendí. Bueno, luego de allí, en algunas ocasiones ustedes cuando, por ejemplo, investigan información y no encuentran la fecha por ningún lado, entonces uno dice como, ¿y qué pongo ahí? En el caso de que no encuentren la fecha, lo que van a hacer es que esa fecha la van a reemplazar por S.F. Ya, si yo no encuentro una fecha, yo tengo el apellido del autor y en vez de poner un año, pues pongo SF. Que significa sin fecha. Y ya con eso puedo tomar la información sin ningún problema y ponerla en mi documento. Bueno, esto que está aquí hace parte de las listas de referencia, como yo les mencionaba, es algo diferente a las citas, porque las citas es información, datos básicos del autor. La lista de referencias ya es algo completamente diferente y es todo el conjunto de datos que yo requiero para dar información a la persona que está leyendo mi documento, de donde yo tomé lo que consulté. Entonces, dependiendo si es un libro, debe ir de una manera. Dependiendo, igual esto aquí lo tienen, pero yo como les dije, se los voy a explicar para que no lo hagan de manera manual, porque esto quita mucho tiempo. Y les voy a decir por qué quita mucho tiempo. Porque si yo hago esto de manera manual, primero identificar de dónde saqué. No, que si es un libro en físico, pues debe ir de una manera. Que si es un libro electrónico, debe ir de otra manera. Y tengo que tener en cuenta absolutamente todo. O sea, que si va la coma, que si luego va el punto, que el paréntesis, que el punto, que si va el año, que después va el título, que después va la ciudad, que después va la editorial. O sea, si miren todas esas características que tiene aquí, que van dos puntos, que va coma, luego punto y coma, luego que entre paréntesis, luego que la abreviación. O sea, es algo como muy complejo de uno aprendérselo y hacerlo de manera manual. Y quita muchísimo tiempo. Y para cada cosa va a ser diferente. Si yo saco la información de un periódico, la información debe ir codificada de una manera diferente. La fecha debe ir en un lugar, el título debe ir en otro, se debe incluir cierta información y que si es un si es, por ejemplo, impreso va de una manera, pero que si es por internet, entonces va de otra manera. Que si es una tesis de grado en físico, pues va de una manera, pero que si la tesis la encontré por internet, entonces va de otra manera. Entonces miren que es algo como muy dispendioso al momento de hacerlo manualmente, porque tengo que tener en cuenta todo ese tipo de datos que vayan en ese orden, que la coma, que el punto, que los paréntesis, que todo vaya de esa manera. En ese caso, yo se los dejo aquí, igual lo van a tener por si de pronto pues quieren hacerlo a mano, pero pues yo no les aconsejo que lo hagan a mano porque como les digo, o sea, es complicado, es dispendioso y le quita a uno mucho tiempo. En cambio, si lo hacen, como ya les voy a explicar, en Word les va a quedar más fácil, ya les voy a compartir. ¿Cómo lo pueden hacer? Y como les dije, les voy a poner ahorita ahí en Teams un instructivo donde está este paso a paso de cómo se debe hacer una cita con un gestor de referencias. Y a ustedes ahí ya les va a quedar más, como tal, más fácil hacerlo. Cuando lo vayan a hacer en sus tesis, ahí ya se meten a eso, miren el paso a paso y van haciendo cosita por cosita con los pantallazos que les puse y ahí lo van a poder hacer. Entonces, voy a tomar otra vez este PDF con el que estamos trabajando, voy a buscar por aquí una idea de este señor Juan López, donde, por ejemplo, aquí no tiene cita, esto que está mencionando él aquí lo dijo él. Entonces, voy a copiar ese párrafo, lo voy a poner aquí, y resulta que yo voy a poner la cita bibliográfica aquí al final del párrafo. No la voy a poner acá al inicio, sino que la voy a poner acá al final del párrafo porque voy a hacer énfasis en el texto. Me interesa que sea primero el texto y que al final queden todos los datos de donde yo saqué esta información. Entonces, pongo el cursor aquí al final en el párrafo que ahí es donde yo quiero que se inserte mi cita. Voy acá arriba donde está inicio, insertar, diseño de página, referencias en este menú y doy donde dice referencias. Ahí me meto, le doy clic izquierdo
Y luego voy donde dice insertar cita. Otra vez le doy clic de ahí izquierdo, doy agregar nueva fuente. Como les digo, muchachos, eso está en el instructivo así paso a pasito. Sino que de todas maneras, pues se los voy a mostrar aquí para que tengan como una idea de cómo funciona. Entonces, acá donde dice tipo de fuente bibliográfica, yo ya voy a elegir de dónde saqué la información. Como yo les mostré, dependiendo de dónde yo saque la información, asimismo sale el orden de la referencia o de la tabla de bibliografía de los datos. Entonces aquí me dice, miren, libro, sesión de un libro, si yo saqué la información de un libro, si lo saqué, por ejemplo, de un artículo de periódico, de una conferencia, de un informe, de algún medio electrónico, de una grabación, de una película, de una entrevista. Bueno, hay de toda clase de cosas aquí, de todos documentos. Entonces voy a decir que, por ejemplo, lo saqué de un artículo científico. Entonces voy a incluir los datos del autor. Me voy a ir aquí donde dice editar. Allí donde dice editar voy a poner apellido y nombre. Les recomiendo que solamente para que les salga bien las citas y la tabla de bibliografía al final solamente pongan un apellido y un nombre. No ponga más, que con eso les va a salir bien toda esa parte de las citas y eso. Ponen un apellido y un nombre. Entonces voy a ir a mi documento donde saqué la información. Yo copié y pegué esto en Word de este señor Juan Carlos López, entonces lo voy a citar. Él se llama Juan Carlos López, entonces voy a poner el apellido que es López, el nombre que es Juan, lo voy a incluir ahí. Y voy a dar aquí donde dice agregar. Si en el caso, por ejemplo, el artículo que yo estoy investigando tiene varios autores, pues entonces aquí mismo voy a empezar a agregar todos los autores. Entonces ahí escribo el apellido, luego voy a escribir el nombre y le voy a dar a agregar. Si tiene, por ejemplo, 3 autores, entonces lo mismo, escribo ahí el apellido, luego el nombre y le voy a dar a agregar. Entonces allí ya cuando yo le dé a aceptar me van a aparecer todos los autores, los apellidos de los autores que yo utilicé o consulté en ese documento. Esto tienen que hacerlo por cada uno de los documentos que ustedes consulten y siempre tienen que hacerlo en el momento de que copiaron y pegaron, porque si lo hacen después no se van a acordar qué autor dijo qué cosa. Entonces lo que les recomiendo, copio el párrafo, me paro ahí y me pongo a hacer mi referencia bibliográfica para que me quede ahí la información de donde yo saqué eso. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones yo no pongo eso ahí y digo, no, después lo pongo y después no me acuerdo y resulta que tomo información, hago plagio y no cito. O lo cito donde no es porque no recuerdo bien dónde era que estaba ese autor. Entonces, recomendación, siempre que yo copie algo de internet y lo voy a pegar en mi documento, pues al final me pongo a hacer esto de ese párrafo y pongo toda la información. Luego de allí me dice que ponga el título, entonces hago lo mismo, vengo por acá, copio esta parte del título, voy otra vez acá a Word, pego allí ese título, en un segundo ya lo copio completo que me lo pego. Pedazo, luego de allí me dice que el nombre de la revista, pues aquí en este caso este artículo no tiene como tal un nombre de una revista, pero sí tiene una universidad, entonces allí puedo poner esta universidad ICESI como nombre de la revista. Entonces ahí ya pongo toda la información, pongo universidad, ICESI, me está diciendo que el año de publicación, él lo publicó en el 2012, esa información, toda esa información me aparece como tal allí en el documento, en los documentos que yo averigüe. Si no les aparece año, pues ya sabe que ahí escriben S.F. Luego por acá me dice qué páginas, que cuántas páginas tiene el documento, entonces yo ahí miro las páginas del documento, miro que por acá, miro las páginas, dice que son 7 páginas que tiene el documento, entonces pongo esa información de allí, 7 páginas que tiene el documento. Para que lo tengan presente, miren que por acá hay un poco de información. Si tienen toda esa información, pues ustedes ponen toda esa información que tengan. Si el documento no tiene esa información, trate que por lo menos tengan estas que tienen estos asteriscos rojos, que son como las más importantes, que pongan esas. De igual manera, si no las tienen todas, Word les va a dejar de todas maneras aceptar. O sea, si no llenan estos campos con asterisco, no pasa nada. Pero la idea es que los llenen,
que todos esos campos que tienen asterisco, que es la información como importante, que debe tener la cita, lo hagan. Ya después de yo llenar estos datos, voy acá abajo donde dice aceptar y le doy a dar a aceptar y miren que allí al final me va a aparecer la cita. ¿Sí? Ahí me aparece López en el orden. Y luego cuando yo vaya a querer, por ejemplo, agregar la bibliografía, entonces me voy acá arriba en estas mismas referencias y elijo una de estas tablas de bibliografía. Miren que aquí, bueno, voy a elegir la primera. Cuando yo elijo la primera, ahí me sale toda la información que di. Y el mismo Word acomodó el orden de cómo del apellido, dónde viene el año, que a dónde van los puntos, que a dónde van las comas, que a dónde va el número en la página. O sea, Word te organiza todo, absolutamente todo. Y por ejemplo, si yo voy incluyendo más bibliografías, yo le doy a actualizar y él me va poniendo ahí la chorrera de bibliografías que yo tengo. Eso. Otra cosa, cuando yo haga una cita textual que debe incluir el número de la página, tengo que hacer lo siguiente. Tengo que darle clic izquierdo a esa cita y dar aquí en esta flechita donde dice opciones de cita, me paro ahí y busco donde dice editar cita. Donde yo le doy editar cita, ahí me va a aparecer un cuadro y me dice páginas. Entonces yo voy a decir, no, pues la información la saqué de la página 2. Y allí cojo y le doy a aceptar y de una me aparece la página donde yo saqué la información. Esto es para cuando hagan las citas textuales. Ya si ustedes van a hacer citas de parafraseo, no tienen que incluir el número de página. Esto por un lado. Bueno, por otro lado es, por ejemplo, si ustedes van a poner en un mismo paréntesis varios autores, que aparezcan así como yo les mostré que habían varios autores, de que tenían diferentes años de publicación, entonces ya les voy a explicar qué es lo que tienen que hacer. Yo aquí ya tengo unas fuentes guardadas, pero pues esto no es para que lo tengan como tal allí, sino que es para yo darles el ejemplo. Entonces, yo voy a agregar toda la información que yo consulté. Miren, si ven que me aparecen, pero me aparecen todos en paréntesis y en un orden todo raro, entonces para poder organizarlo lo debo hacer manualmente. ¿Cómo lo organizo manualmente? Otra vez, doy clic en cada una de esas citas, opción de citas, voy aquí donde dice convertir cita en texto estático, entonces allí donde dice convertir cita en texto estático le doy allí y él me lo deja para yo manualmente hacer modificaciones y a cada una de ellas pues voy a hacer lo mismo. Cada una las voy a convertir así estáticas para que yo manualmente pueda arreglarlo, o sea, quitar estos paréntesis, poner punto y coma, el artículo que sigue, lo mismo acá quito estos paréntesis, pongo punto y coma y allí ya me van a quedar todos los textos en un solo paréntesis. Y aquí, cuando yo le doy a actualizar, me van a aparecer todos los que yo agregué, miren. La bibliografía en el orden correcto de todos los autores que yo agregué y aparece en orden alfabético. O sea, yo no tengo que hacer esto manualmente, sino que el computador automáticamente lo hace, simplemente incluyendo los datos de los documentos que yo consulto. Si entendieron esta parte, igual como les dije, allí hay como un instructivo para que lo puedan ver. Preguntas, dudas. Sí, profe, hay que practicarlo para irle cogiendo el tirito a eso. Sí, la manera de entender esta parte es practicándolo. Practicarlo y como yo les dije, o sea, yo ahí les envié, les voy a poner ahí en Teams, ahorita que se termine la clase, les voy a crear ahí como una carpeta que diga normas app, clase normas APA, y ahí les voy a poner la clase de hoy y les voy a poner ese instructivo con los pantallazos para que cojan y empiecen a ensayar. Otra cosa para que también tengan en cuenta y ya les queda como de tarea es que, bueno, lo de las preguntas que deben tener para lo del profe James, que es muy importante para poder ir adelantando eso y ya empezar como a trabajar en la parte de su tesis. Eso. Y lo segundo es que esos buscadores que yo les mostré el día de hoy, como ustedes requieren algo que se llama marco teórico y es donde van a investigar como las metodologías que van a utilizar y todo este tipo de cosas,
les recomiendo que en esos buscadores que les puse empiecen a buscar esa información, empiecen a meterse y a buscar artículos científicos, vayan ahí leyendo para que vean si me sirve, no me sirve y vayan guardando esa información en su computador para ese marco teórico, ¿listo? Para que lo tengan ahí presente porque si no se les va a ir acumulando el trabajo, entonces traten de ir utilizando y practicando las cosas para que cuando llegue el día de que vayamos a trabajar ya en su proyecto, tengan conocimiento y no les quede tan complicado, para que vayan aprovechando como el tiempo que de aquí no se dejan como tal muchas tareas, pero ya es cuestión de ustedes de ir estudiando lo que se les está enseñando ahorita, para que después lo puedan practicar. Porque si se dejan acumular todo este tipo de cosas, va a llegar el día que tienen que ya ir enfrentarse a su trabajo o a su proyecto y les va a ser más difícil, porque van a tener que aplicar todo de una sin un conocimiento como tal previo de enfrentarme a la herramienta de que si me voy a meter al buscador voy a ver cómo funciona, cómo encuentro, ya tengo la información, ya sé de dónde la puedo tomar, ya aprendí a manejar esos gestores de referencia, entonces ya cuando yo vaya a copiar y pegar una información, pues ya sé cómo copiarla y pegar, ya sé cómo sale mi tabla de bibliografía automáticamente sin que me toque manualmente ponerme a hacer esto. Entonces es como la tarea que yo les pongo y ya cada uno de los grupos pues le toca hacerlo de manera individual, como digo, no es obligatorio, pero como recomendación para que al final no se les junte todo, háganlo de esa manera. Les recomiendo, aprovechen como el tiempo, por ejemplo, ya con esto terminamos la clase del día de hoy, entonces ahí ya les queda como una horita, traten de en esa horita que les queda enfrentarse a las herramientas, a ese tipo de cosas para que cuando ya empecemos en forma lo podamos hacer de una y no nos cueste. ¿Listo? Preguntas, Listo, comentarios. profe. Ok, profe, gracias. Sí, vamos a practicar. Bueno, muchachos, eso es lo que deben hacer. Entonces nos vemos dentro de 8 días y voy a hablar de pronto con el profesor Javi. Vamos a ver si de pronto dentro de 8 días le voy a decir a él que esté ahí para que definamos bien lo de sus proyectos, para que tenga ahí lo de las dudas, porque porque si seguimos con esas dudas, entonces es muy difícil que planteemos bien el proyecto y que ustedes puedan aplicar lo que yo les voy enseñando aquí parte por parte sin tener resueltas esas dudas. O sea, lo básico es resolver esas dudas para decir, bueno, el problema va a seguir siendo el mismo, entonces yo les voy a indicar cómo van a plantear de una manera correcta su problema y ahí ya empezamos a trabajar derecho en eso. Pero si no tenemos como claro si vamos a seguir trabajando de la misma manera, es el mismo problema, hay que cambiarle, modificarle, entonces no vamos a poder avanzar mucho, porque van a seguir con la duda y no van a poder hacer el trabajo. Entonces, por eso les pido para que dentro de 8 días tengan esas dudas y yo voy a hablar con el profesor para ver si él puede reunirse con nosotros y aclarar eso. ¿Listo? Entonces, que pasen una feliz tarde. Listo. Nos vemos dentro de 8 días. Listo, profe, gracias. Bueno, que estén bien. Feliz tarde.